Evangelio de hoy. Jueves 14 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 21 al 19. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo emoticono cara triste, igual a 1300. Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos enseña que el perdón es la esencia de la vida cristiana. Quien no aprende a perdonar no puede comprender plenamente el amor de Dios. Cada ofensa que nos hiere representa una oportunidad para acercarnos a la misericordia divina. Al perdonar, liberamos nuestro corazón del rencor y abrimos espacio para la paz y la reconciliación. El perdón no se limita a los grandes agravios, sino que debe manifestarse también en los detalles cotidianos. Cada gesto de misericordia, cada palabra conciliadora y cada disposición a olvidar las ofensas pequeñas nos acerca más al corazón de Dios. Jesús nos llama a vivir en un estado constante de perdón y reconciliación, porque sólo así nuestra vida refleja su reino. Cuando Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús responde con generosidad y abundancia. Nos enseña que el perdón no tiene límites, y que nuestra medida de misericordia debe reflejar la infinita compasión de Dios. Perdonar repetidamente transforma nuestra alma, nos libera de la amargura y fortalece nuestras relaciones. La parábola del siervo despiadado revela la gravedad de no perdonar. Aquel que ha recibido misericordia y no la devuelve a los demás se aparta del camino de la gracia. Jesús nos invita a considerar seriamente nuestras actitudes y a reconocer que el perdón es tanto un deber como una fuente de libertad.
Cada acto de perdón es una semilla de paz. Cada reconciliación fortalece la comunidad y nos capacita para vivir relaciones más auténticas. Jesús nos enseña que la misericordia debe permear nuestra vida cotidiana, transformando pensamientos, palabras y acciones. Quien aprende a perdonar se convierte en un reflejo vivo del amor divino. Perdonar implica humildad. Reconocer nuestra propia fragilidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Nos abre al perdón hacia los demás. Quien entiende que todos somos falibles desarrolla compasión y paciencia. El perdón constante es un acto de liberación interior y una vía hacia la santidad. La falta de perdón envenena el corazón. Genera resentimiento, separación y sufrimiento. Al contrario, quien perdona permite que la gracia divina fluya, restaurando vínculos y construyendo unidad. Jesús nos llama a vivir la misericordia como estilo de vida, porque sólo así reflejamos la plenitud del reino. Cada reconciliación es una oportunidad para crecer espiritualmente. El perdón nos enseña a ser pacientes, a escuchar sin prejuicios y a acompañar con ternura a quienes nos rodean. Jesús nos muestra que el amor verdadero se manifiesta en la capacidad de superar ofensas y reconstruir relaciones. El perdón nos libera de la prisión del resentimiento. Nos permite vivir en paz y nos da la fuerza para amar sin condiciones. Cada acto de perdón refleja la misericordia que hemos recibido de Dios, quien perdona constantemente. Se convierte en un instrumento de reconciliación y paz. Vivir según la lógica del perdón requiere valentía. Implica enfrentar nuestro dolor y nuestra necesidad de justicia. Jesús nos enseña que el amor es más fuerte que la ofensa y que la gracia puede sanar cualquier herida. Al perdonar, participamos en la obra redentora de Dios y construimos relaciones auténticas. Jesús nos muestra que el perdón no es solo un acto puntual, sino un estilo de vida que debe permear cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Vivir el perdón nos obliga a mirar más allá de nuestra propia justicia, a reconocer que todos somos frágiles y necesitamos de la gracia infinita de Dios. Cada ofensa perdonada es un reflejo del amor divino que nos ha sido mostrado a través de Cristo y nos invita a reproducir esa misericordia en nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad. Perdonar con frecuencia nos transforma interiormente, nos libera de la amargura y nos permite vivir relaciones auténticas, basadas en la confianza, el respeto y la compasión. El perdón constante requiere humildad, porque reconocer nuestras propias faltas y limitaciones nos permite ver a los demás con compasión. Muchas veces nos sentimos justificados en nuestro rencor y nos resistimos a perdonar, sin comprender que nuestra propia libertad depende de la disposición a soltar las ofensas. Jesús nos invita a actuar con valentía, a perdonar aun cuando el daño nos haya marcado profundamente, y a confiar en que la gracia de Dios puede transformar cualquier corazón endurecido. Cada acto de perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino que libera al que lo concede y abre caminos de reconciliación, unidad y paz. La enseñanza de Jesús sobre el perdón nos desafía a no contar las veces, a no medir la misericordia y a vivir en un flujo constante de reconciliación. Cada vez que perdonamos,
Participamos en la obra de redención que Dios realiza en el mundo. Y nos hacemos portadores de su amor y su gracia. Quien perdona aprende a superar la amargura, a no guardar resentimientos y a cultivar la paciencia, la ternura y la comprensión en cada relación. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de amar y perdonar. Porque quien perdona refleja la vida del reino y la plenitud de Dios en su vida. Cada reconciliación que buscamos y cada ofensa que perdonamos construye comunidad. Fortalece los vínculos, restablece la confianza. Y permite que el amor y la paz circulen en nuestras relaciones. Jesús nos llama a vivir en unidad. Y nos recuerda que el perdón es la vía más efectiva para evitar divisiones, resentimientos y conflictos duraderos. Quien practica la misericordia constante no solo refleja la compasión de Dios, sino que también transforma su propia vida y el entorno que lo rodea. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Requiere coraje enfrentar las heridas que hemos recibido y decidir liberar al ofensor de nuestra ira. Jesús nos enseña que el perdón repetido, constante y generoso nos convierte en instrumentos de paz y reconciliación. Cada vez que actuamos desde la misericordia, mostramos al mundo que el amor puede superar cualquier conflicto y que la gracia divina tiene poder para sanar los corazones más quebrantados. Perdonar transforma nuestra percepción del mundo. Nos permite ver más allá del dolor y la injusticia. Y nos invita a actuar con compasión, comprensión y empatía. Quien aprende a perdonar reconoce que todos somos vulnerables, que todos cometemos errores, y que necesitamos de la paciencia, la misericordia y la gracia de Dios. Jesús nos enseña que vivir en el perdón constante nos conduce a la libertad interior, a la paz profunda y a la plenitud de nuestra vocación como hijos de Dios. Cada ofensa perdonada es un testimonio del amor de Dios. Cada reconciliación muestra que el reino puede manifestarse en nuestra vida cotidiana. Jesús nos recuerda que la misericordia debe ser práctica, tangible y constante, y que la verdadera medida de nuestra fe se refleja en nuestra disposición a perdonar. Quien perdona sin medida participa activamente en la obra de redención y transforma su corazón en un reflejo del corazón de Cristo. Vivir el perdón es aprender a amar sin condiciones. Implica dejar de lado el orgullo, la venganza y la rigidez emocional, y abrirse a la gracia que nos permite reconstruir relaciones rotas. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la capacidad de imponer justicia, sino por la habilidad de amar, reconciliar y perdonar. Cada acto de misericordia genera paz, unidad y transformación interior, y nos acerca a la santidad. La práctica del perdón requiere disciplina y compromiso. No se trata de olvidar superficialmente, sino de integrar la misericordia en cada pensamiento, palabra y acción. Jesús nos invita a perdonar incluso cuando la ofensa nos ha causado daño profundo. Porque el perdón es un camino hacia la libertad y la plenitud espiritual. Al perdonar, liberamos el corazón, restauramos relaciones y reflejamos el amor de Dios al mundo. Cada reconciliación es una oportunidad para crecer en humildad y compasión. Nos enseña a escuchar con atención, a comprender sin prejuicios, y a acompañar con ternura a quienes nos rodean. Jesús nos recuerda que perdonar no solo beneficia al otro, sino que nos libera a nosotros mismos.
y nos permite vivir en armonía con nuestra vocación como hijos de Dios. Jesús nos invita a comprender que el perdón no es un simple acto, sino una actitud que transforma nuestro corazón. Perdonar implica reconocer la fragilidad humana, soltar la necesidad de venganza y abrirnos a la gracia que nos permite restaurar relaciones. Cada reconciliación fortalece nuestra comunidad. Nos libera de la amargura y nos enseña a vivir con compasión. Al perdonar, participamos en la obra de redención de Dios. Y permitimos que su amor fluya en nuestra vida cotidiana. Vivir el perdón requiere valentía y humildad. Muchas veces nos sentimos justificados en nuestro rencor. Y resistimos liberar a quienes nos han ofendido. Jesús nos muestra que quien perdona constantemente refleja la misericordia de Dios. Y construye relaciones sólidas, fundadas en el amor, la comprensión y la paciencia. Perdonar repetidamente no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros mismos de la carga del resentimiento. Cada ofensa perdonada es un acto de libertad espiritual. Nos permite soltar la amargura, superar la injusticia percibida, y vivir en paz. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de amar y reconciliar. Quien perdona se alinea con la voluntad divina y se convierte en un canal de paz, amor y gracia en la sociedad. El perdón constante transforma nuestro interior. Nos ayuda a cultivar paciencia, humildad y comprensión. Y nos capacita para vivir relaciones auténticas. Jesús nos recuerda que no debemos contar las veces, porque la misericordia no tiene límites. Cada acto de perdón refleja la gracia que hemos recibido, y nos invita a multiplicarla en todas nuestras acciones. Perdonar requiere entender que todos somos vulnerables, y dependemos de la gracia de Dios. Al reconocer nuestra propia fragilidad, aprendemos a mirar al otro con compasión y a actuar siempre desde el amor. Jesús nos enseña que cada reconciliación fortalece la comunidad, genera unidad y nos permite vivir conforme al corazón divino. La práctica del perdón nos libera de la amargura y del resentimiento. Nos permite vivir en paz interior y nos capacita para actuar con justicia y misericordia. Jesús nos llama a perdonar sin medida, a restaurar relaciones rotas y a reflejar en nuestra vida la generosidad y la gracia de Dios. Cada reconciliación nos acerca más a la santidad y a la plenitud espiritual. Vivir según la lógica del perdón requiere disciplina. No se trata de olvidar superficialmente, sino de integrar la misericordia en cada pensamiento, palabra y acción. Jesús nos invita a perdonar, incluso cuando la ofensa nos ha causado dolor profundo, porque el perdón es un camino hacia la libertad interior. Al perdonar, liberamos nuestro corazón, restauramos relaciones y permitimos que la gracia divina fluya en nuestra vida. Cada reconciliación que buscamos nos enseña a crecer en humildad y compasión. Nos permite escuchar con atención, comprender sin prejuicios y acompañar con ternura a quienes nos rodean. Jesús nos recuerda que quien perdona experimenta la verdadera libertad y puede vivir en armonía con su vocación como hijo de Dios. El perdón transforma nuestra percepción de los demás. Nos permite superar el dolor y la injusticia. Y nos invita a actuar con empatía, paciencia y comprensión. Jesús nos enseña que vivir en perdón constante nos conduce a la paz interior
y a la plenitud de nuestra vocación divina. Cada acto de misericordia refleja la obra redentora de Dios y nos convierte en instrumentos de su amor. Cada ofensa perdonada es un testimonio del amor de Dios. Cada reconciliación manifiesta que el reino puede hacerse presente en nuestra vida cotidiana. Jesús nos recuerda que la misericordia debe ser tangible, constante y práctica. Quien perdona refleja el corazón de Cristo y transforma su entorno mediante la gracia y la paz. Perdonar es aprender a amar sin condiciones. Implica soltar el orgullo, la venganza y la rigidez emocional. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de reconciliar, amar y perdonar. Cada acto de misericordia genera unidad, paz y transformación interior, y nos acerca a la santidad. La práctica constante del perdón requiere compromiso. No se trata de olvidar superficialmente, sino de integrar la misericordia en nuestra vida diaria. Jesús nos invita a perdonar incluso en medio del dolor y la injusticia, porque cada acto de reconciliación construye un corazón libre, capaz de reflejar la gracia divina. Cada reconciliación nos enseña a escuchar con atención, a comprender sin prejuicios y a acompañar con ternura. Jesús nos recuerda que perdonar libera y permite vivir en coherencia con la voluntad de Dios. Quien aprende a perdonar transforma su corazón, fortalece sus relaciones y refleja la paz de Cristo. Jesús nos llama a vivir en la misericordia constante, no solo ante grandes ofensas, sino también ante los pequeños desacuerdos diarios. Cada acto de perdón construye unidad, fortalece la comunidad y permite que la gracia de Dios se haga presente. Quien perdona refleja la vida del reino y la plenitud del amor divino. Vivir el perdón es liberarse de la prisión del resentimiento. Nos permite vivir en paz interior y nos capacita para amar sin condiciones. Jesús nos enseña que perdonar es un camino hacia la santidad y la libertad espiritual. Cada reconciliación genera paz, unidad y testimonio del amor de Dios. El perdón constante es un acto de fortaleza. Requiere enfrentar el dolor y la injusticia y decidir liberar al otro de nuestra ira. Jesús nos recuerda que quien perdona muestra que el amor es más fuerte que la ofensa y que la gracia divina puede sanar cualquier herida. Cada acto de misericordia refleja la obra redentora de Dios y fortalece la vida de la comunidad. Perdonar transforma nuestra percepción del mundo. Nos permite actuar con compasión, comprensión y empatía. Jesús nos enseña que vivir en perdón constante conduce a la paz interior, a la libertad espiritual y a la plenitud de nuestra vocación como hijos de Dios. Cada reconciliación fortalece el corazón y construye relaciones auténticas. Cada ofensa perdonada es un testimonio de la misericordia de Dios. Cada reconciliación muestra que el reino puede manifestarse en la vida cotidiana. Jesús nos recuerda que la misericordia debe ser práctica, tangible y constante. Quien perdona refleja el corazón de Cristo y transforma su entorno mediante la paz, la gracia y el amor. Vivir el perdón es aprender a amar sin condiciones. Implica dejar atrás el orgullo, la venganza y el resentimiento. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de reconciliar, amar y perdonar. Cada acto de misericordia genera paz, unidad y transformación interior.
La práctica del perdón requiere compromiso y disciplina. No se trata de olvidar superficialmente, sino de integrar la misericordia en cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos invita a perdonar, incluso cuando la ofensa nos haya causado dolor profundo. Cada acto de reconciliación fortalece la comunidad, libera el corazón y refleja la gracia infinita de Dios. Jesús nos enseña que el perdón constante es una forma de vivir el amor de Dios. Al perdonar, abrimos nuestro corazón a la gracia divina. Permitimos que la paz fluya en nuestras relaciones. Y construimos un camino de reconciliación que transforma tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. Quien perdona se convierte en instrumento de unidad y reflejo del reino, y cada reconciliación fortalece la comunidad. Fomenta la confianza y edifica la vida espiritual de todos. El perdón no es un acto aislado, sino un proceso que requiere paciencia, humildad y valentía. Implica reconocer nuestras propias faltas y debilidades, y extender misericordia a quienes nos han herido. Jesús nos enseña que quien vive en perdón constante experimenta libertad interior, y que cada acto de reconciliación refleja la infinita compasión de Dios. Cada ofensa perdonada es un paso hacia la plenitud espiritual. Nos permite liberarnos de la amargura, superar la injusticia percibida y cultivar relaciones auténticas. Jesús nos recuerda que el amor verdadero se manifiesta en la capacidad de perdonar repetidamente, de manera generosa y sin condiciones, y que cada acto de misericordia construye comunidad. Vivir en perdón constante requiere disciplina, porque no siempre es fácil dejar de lado la ira y la necesidad de justicia inmediata. Implica un compromiso profundo con la misericordia y la gracia, y una apertura total a la acción transformadora de Dios. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de reconciliar, amar y actuar con compasión. Perdonar transforma nuestro interior. Nos permite ver más allá del dolor, comprender la fragilidad humana y responder con ternura y paciencia. Jesús nos invita a vivir la misericordia en todos los aspectos de nuestra vida, porque cada reconciliación fortalece el corazón y permite que la gracia divina fluya libremente. Cada acto de perdón es un testimonio del amor de Dios. Cada reconciliación muestra que el reino puede manifestarse en la vida cotidiana. Jesús nos recuerda que la misericordia debe ser constante, práctica y tangible, y que quien perdona refleja el corazón de Cristo. Cada reconciliación fortalece nuestra comunidad y nos capacita para vivir relaciones auténticas y llenas de amor. Vivir según la lógica del perdón implica liberarse del resentimiento. Nos permite actuar con compasión, comprensión y paciencia. Jesús nos enseña que el perdón no tiene límites, y que quien perdona con generosidad participa activamente en la obra redentora de Dios. Cada acto de reconciliación es un paso hacia la santidad y la paz interior. El perdón constante requiere valentía. Implica enfrentar el dolor, la injusticia y la necesidad de justicia inmediata, y decidir liberar al otro de nuestra ira. Jesús nos recuerda que la verdadera fuerza no está en sostener rencores, sino en amar, reconciliar y perdonar. Y que cada acto de misericordia refleja la plenitud de Dios en nuestra vida. Cada reconciliación fortalece nuestra comunidad y nuestra vida espiritual. Nos enseña a escuchar con atención,
Comprender sin prejuicios y acompañar con ternura a quienes nos rodean. Jesús nos invita a perdonar con frecuencia. Porque cada acto de misericordia transforma nuestro corazón. Y permite que la gracia divina se manifieste en nuestras relaciones. Vivir el perdón implica dejar atrás el orgullo, la venganza y el resentimiento. Nos obliga a actuar con amor, paciencia y compasión. Jesús nos enseña que cada reconciliación es un paso hacia la libertad interior, la paz profunda y la plenitud espiritual. Quien perdona refleja el corazón de Cristo y construye relaciones auténticas basadas en la gracia, la misericordia y la unidad. El perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de fortaleza espiritual. Requiere superar el dolor, la injusticia y la necesidad de venganza, y decidir actuar desde el amor. Jesús nos enseña que quien perdona se convierte en un instrumento de paz, y que cada reconciliación fortalece la comunidad y refleja la gracia de Dios. Perdonar transforma nuestra percepción del mundo. Nos permite actuar con empatía, comprensión y compasión. Jesús nos recuerda que vivir en perdón constante conduce a la libertad interior, la paz profunda y la plenitud de nuestra vocación como hijos de Dios. Cada reconciliación fortalece el corazón, construye relaciones auténticas y refleja el amor de Dios. Cada ofensa perdonada es un testimonio de la misericordia de Dios. Cada reconciliación manifiesta que el reino puede hacerse presente en nuestra vida cotidiana. Jesús nos enseña que la misericordia debe ser práctica, tangible y constante, y que quien perdona refleja el corazón de Cristo. Cada acto de perdón fortalece nuestra comunidad y nos acerca a la santidad. Vivir en perdón constante es aprender a amar sin condiciones. Implica soltar el orgullo, la venganza y la rigidez emocional. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de reconciliar, amar y perdonar. Cada acto de misericordia genera paz, unidad y transformación interior. La práctica del perdón requiere disciplina y compromiso. No se trata de olvidar superficialmente, sino de integrar la misericordia en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús nos invita a perdonar incluso cuando la ofensa nos ha causado dolor profundo. Porque cada reconciliación fortalece la comunidad, libera el corazón y refleja la gracia de Dios. Cada reconciliación nos enseña a escuchar con atención, comprender sin prejuicios y acompañar con ternura. Jesús nos recuerda que perdonar libera y permite vivir en coherencia con la voluntad de Dios. Quien aprende a perdonar transforma su corazón, fortalece sus relaciones y refleja la paz de Cristo. Jesús nos llama a vivir en la misericordia constante, no solo ante grandes ofensas, sino también ante los pequeños desacuerdos diarios. Cada acto de perdón construye unidad, fortalece la comunidad y permite que la gracia de Dios se haga presente. Quien perdona refleja la vida del reino y la plenitud del amor divino. Vivir el perdón es liberarse de la prisión del resentimiento. Nos permite vivir en paz interior y nos capacita para amar sin condiciones. Jesús nos enseña que perdonar es un camino hacia la santidad y la libertad espiritual. Cada reconciliación genera paz, unidad y testimonio del amor de Dios. El perdón constante es un acto de fortaleza,
Requiere enfrentar el dolor y la injusticia. Y decidir liberar al otro de nuestra ira. Jesús nos recuerda que la verdadera fuerza no está en sostener rencores, sino en amar, reconciliar y perdonar. Cada acto de misericordia refleja la obra redentora de Dios y fortalece la vida de la comunidad. Cada reconciliación fortalece nuestra comunidad y nuestra vida espiritual. Nos enseña a escuchar con atención, comprender sin prejuicios y acompañar con ternura a quienes nos rodean. Jesús nos invita a perdonar con frecuencia, porque cada acto de misericordia transforma nuestro corazón y permite que la gracia divina se manifieste en nuestras relaciones. Cerrando así el ciclo de reflexión sobre Mateo, con un llamado a la paz, al amor y a la reconciliación. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.